Sí, claro. Em, bueno, hoy empezamos el segundo día del Congreso de temas selectos de física, matemática y teórica. Tengo el placer de presentarles a Antonio García. Él va a hablarnos acerca, bueno, el título de su plática es Explorando la fascinante geometría de las variedades de Kela. Él es estudiante mío del curso y bueno, pues los dejo con él. Adelante. Ok, pues buenos días, mucho gusto. Gracias por acompañarnos hoy en el segundo día. Y pues yo voy a comenzar esta jornada de pláticas hablando sobre la geometría de las variedades de Keller, que fue algo que ayer, esperen, se trabó. Ajá, nuestro compañero Joaquín ya había discutido un poco brevemente para establecer lo que son las superficies K3. Y por eso, durante el contenido de mi plática, lo voy a dividir de la siguiente forma. Entonces, primero vamos a ir construyendo las variedades de Keller. Y ahora quiero ser honesto en esta parte. Y ayer viendo la presentación de Joaquín, me di cuenta que pues básicamente va a ser un poco lo mismo que hizo Joaquín, pero pues no todas las personas que estaban ayer están hoy y así. Entonces, de todas maneras, va a servir como al menos si alguien se quedó con dudas, yo espero que le sirva. Después vamos a hablar sobre la curvatura en las variedades de Keller y vamos a definir lo que es la forma de Ricci. Vamos a hablar de los grupos de holonomía, también para platicar sobre las variedades de Keller, discutir de estos grupos y hablar de un teorema muy importante que es la lista de Berger. Y también voy a platicar un poco sobre las variedades de Calabi-Yau, que son un tipo particular de variedades de Keller, hablar sobre la conjetura de Calabi y por qué esta es muy importante en la física, y su relación un poco con la teoría de cuerdas. Y después voy a darles un poco más de material por si a ustedes les interesa, porque este tema es muy amplio, pero así muy, muy amplio, y ocupa muchos campos de la física. Entonces, primero vamos a definir lo que es un espacio vectorial simpléctico. Entonces, si tú tienes una forma bilineal en un espacio vectorial B y esta forma bilineal es antisimétrica y además es no degenerada, entonces al par B con este mapeo bilineal lo llamamos un espacio simpléctico, un espacio vectorial simpléctico. Y pues debido a su construcción, uno puede probar las siguientes propiedades. Primero, la dualidad, es decir, que el mapeo que va del espacio vectorial al dual es una biyección. Segundo, que la dimensión del espacio vectorial es siempre par. Y tercero, a partir del método de Gram-Schmidt, uno puede construir ses bases EJ y FK, tales que al aplicar la forma bilineal obtienes una delta de Kronecker. Y esta va a ser nuestra base simpléctica. Después vamos a hablar de las variedades simplécticas. Ahora, como ya sabemos, típicamente las variedades se ven localmente como un espacio de Rn, pues las variedades simplécticas se ven localmente como un espacio vectorial simpléctico. Tú tienes una 2 forma omega en una variedad tal que toma dos elementos del espacio tangente y los lleva a R y es antisimétrica, como en el caso anterior. Eh, si además esta es cerrada, eso quiere decir que su derivada exterior es igual a cero para todo punto P que pertenece a la variedad, entonces se dice que esta omega es una forma simpléctica. Como la vez pasada, debido a que es una forma simpléctica, entonces la dimensión del espacio tangente es par, y pues al par M y omega se le conoce como la variedad simpléctica. Y uno de los resultados más importantes, en parecer, de las variedades simplécticas es el teorema de Darboux, que establece que si tienes una variedad simpléctica de dimensión par, entonces existe una carta local llamada de Darboux, la cual tienes un abierto y tienes estas coordenadas, y podemos definir la dos forma de la siguiente manera, como aquí está en pantalla, como la suma sobre todas las formas de X, producto cuña de Y, J. Y alternativamente podemos decir que existe localmente un difiomorfismo entre el abierto y el R2N, tal que cuando aplicas el pullback de esta forma nos regresa la dos forma en la variedad. Y pues más aún, esto implica que este mapeo, este difeomorfismo, también es un simplectomorfismo, porque preserva estructura simpléctica. En donde este omega 0 es la forma simpléctica en R2 que definimos ya arriba. Ahora vamos a hablar un poco de las estructuras casi complejas. Entonces, primero que nada, si tú tienes un espacio vectorial y quieres definir una estructura compleja, pues va a ser un mapeo
entre el espacio vectorial a sí mismo, tal que al aplicarlo 2 veces te dé la menos identidad. Y pues a este par del espacio vectorial y esta estructura se le conoce como un espacio vectorial simpléctico. Digo, perdón, un espacio vectorial complejo. Ahora, si tienes un espacio vectorial simpléctico y una estructura compleja, se dice que es compatible sí y solo sí, pues tiene estas dos propiedades, que al aplicar esta estructura a ambos vectores es lo mismo que al no aplicarla a ninguno de los vectores, y que además cuando aplicas la forma bilineal a uno de los vectores y al otro le aplicas la estructura compleja, esta siempre es mayor o igual que cero. Y pues si por ahí van más o menos oliéndose algo, pues sí. Y si tienes este espacio vectorial simpléctico, entonces uno de los resultados más importantes es que existe una estructura compatible J en B. Ahora ya que tenemos esto, podemos hablar de las variedades casi complejas. Entonces, si tú tienes un campo suave de estructuras complejas en el astangente, para cada punto que pertenece a la variedad, le asignas una de estas estructuras, Jx, que te lleva 2 elementos del espacio tangente en ese punto. Y pues otra vez, al aplicarla 2 veces te da la menos identidad. Entonces a este par se le conoce como una variedad casi compleja. Y si tienes una variedad simpléctica, una estructura casi compleja, se dice que es compatible cuando existe una métrica de Riemann tal que la puedes asociar directamente con la forma al aplicarle esta estructura compleja a uno de los vectores. Y esta es la métrica de Riemann. Entonces, por ahí ya vamos viendo cómo se van alineando las variedades simplécticas con la métrica de Riemann. Después tenemos las variedades complejas. Ok, ya introducimos las variedades casi complejas, ¿no? Y ahora tenemos las variedades complejas. Ahorita nos vamos a ver por qué nos importan estas variedades casi complejas. Entonces, tú tienes una variedad compleja de dimensión m de dimensión igual a u, que es un conjunto con un atlas complejo, que va a ser los abiertos en la variedad, los abiertos en CN, y un mapeo que va de los abiertos en la variedad a los abiertos en CN, tales que cuando haces el cambio de cartas, estos son biyecciones y además, tanto estos mapeos como sus inversas son holomorfas. Entonces, a eso se le conoce como cuando tienes todo este conjunto, se le conoce como una variedad compleja. Y otro de los resultados muy importantes es que toda variedad compleja tiene una estructura casi compleja canónica. De las estructuras casi complejas que hemos visto antes, entonces toda variedad compleja siempre debemos construir una variedad casi compleja. Y la definimos de esta forma. Muy sencilla. Podemos formar entonces la base de un nuevo espacio complejificado, que va a ser el espacio tangente, producto tensorial, el complejo. Y podemos tomar la base en el espacio tangente en P de la siguiente manera. Y similarmente, muy fácil para el espacio cotangente en P. Y si definimos Z de esta forma, que es la forma que usualmente definimos un complejo, donde pues aquí usé raíz de -1 en lugar de I directamente porque no quería que hubiera confusión, pero luego dejé de usar raíz de -1 y usé I. Pero bueno, si utilizamos coordenadas locales, a estas las definimos con las coordenadas locales de nuestra carta de los abiertos y los mapeos phi. Entonces podemos definir estas nuevas bases, que va a ser la base de este nuevo espacio que estamos complejificando. Y las definimos de la siguiente manera. Ahora, podemos descomponer este nuevo espacio tangente complejificado, extendiendo primero J de tal manera que en lugar de ir del espacio tangente al espacio tangente, vaya del espacio tangente complejificado a sí mismo. Y de la misma manera, podemos crear esta J de la siguiente manera, porque si nos fijamos y aplicamos 2 veces la J, nos da justamente la menos identidad, que es lo que queríamos. Y descomponemos a este nuevo espacio tangente en dos espacios, uno que llamamos el espacio tangente positivo y otro el negativo, donde los positivos son aquellos que tienen eigenvalor positivo, que sería I, y los negativos eigenvalor negativo, que sería menos I. Y de igual forma, si tú tomas un elemento de los campos vectoriales del espacio de la variedad compleja, entonces podemos descomponer este campo vectorial como Z más y Z menos, donde Z más es holomorfo y Z menos es antiholomorfo.
Vamos a hablar un poco entonces de las formas diferenciales y las variedades complejas. Si tú tienes una variedad compleja de dimensión n y tú tienes un elemento que pertenece a las Q formas en P de la variedad compleja y tienes RS que son enteros positivos, tales que R más S es igual a Q, tú tomas un elemento de este nuevo espacio complejificado, tal que esta J esté entre 1 y Q, y tienes vectores que pertenecen a estos dos nuevos espacios que hemos definido. Si tú aplicas esta Q forma, esta va a ser igual a 0, a menos que R de estos vectores estén en TP más y S de estos vectores estén en TP menos. Entonces, a esto le decimos que omega tiene un bigrado RS o es una RS forma y se denota como aquí lo presente. Aquí tenemos un par de ejemplos de RS formas. DZJ tendría un bigrado 1,0. DZ conjugado J tendría un bigrado 0,1. Y esta de acá, esta forma como la suma de las DZ, J cuña, DZ conjugado J tendría un bigrado 1,1. Y una forma general, RS, la podemos construir de la manera en la que usualmente construimos formas. Y pues nada más. Ahora podemos empezar a hablar de los operadores de Dolbeault. Tú tienes una RS forma en una variedad compleja de dimensión n y tienes esta carta coordenada, entonces podemos definir la derivada exterior de esa forma de la siguiente manera, donde aquí he cambiado la notación, en lugar de hacer la suma, es la suma de Einstein. Y este nuevo parámetro es el lambda, el que acabamos de introducir. Entonces, por eso nos lleva de un espacio de las RS formas a las R más 1, S más 1 formas, esta derivada exterior. Y como aquí es una suma, podemos distribuir este producto cuña y entonces podemos definir una forma de operador como una derivada exterior de dos operadores, que el primero nos va a llevar de las RS formas en la variedad a las R más 1S formas en la variedad, y este que podemos definir como el operador conjugado de Dolbeault nos lleva de las RS formas de la variedad a las RS más 1 formas en la variedad. Si tenemos un elemento que es R0 de la variedad y satisface que al aplicar el operador conjugado a la forma esto es igual a 0, entonces decimos que omega es holomorfa. Ahora, aquí viene otro tema importante que es el tensor D, y espero pronunciar esto bien. Sé que ayer Joaquín lo pronunció. Y según yo era como Nienhaus. Espero no haberlo pronunciado mal. Y si tú tienes una variedad casi compleja, podemos definir el tensor de Nienhaus como de esta manera, donde pues estos brackets son el bracket de Lie. Ahora, ¿cuál es su relación con, bueno, primero vamos a establecer lo que son las estructuras casi complejas integrables. Entonces, si tú tienes una variedad casi compleja y tienes dos elementos de los campos vectoriales holomorfos dentro de la variedad, si tú al aplicarle el bracket de Lie obtienes otro campo vectorial holomorfo, entonces decimos que J es integrable. Y este teorema de Newlander-Nirenberg nos da muchísimas... ¿Alguien escribe? Ni idea cómo se pronuncia, sí, yo tampoco. Bueno, este nuevo teorema nos da muchísimas equivalencias. Entonces decimos que M es una variedad compleja, sí, solo sí. J es integrable, el tensor de Nienhaus es igual a 0. Podemos descomponer la derivada exterior como estos operadores de Dolbeault, o este operador conjugado de Dolbeault al cuadrado nos da igual a 0. Bueno, había una extra, pero esa no la incluí porque necesitaba definir otras cosas que sentí que no eran tan necesarias para la plática. Ups. Y ahora por fin podemos establecer lo que es una variedad de Keller. Ahora, de hecho podemos definir una variedad de Keller desde tres maneras distintas. Una, a partir de las variedades simplécticas, que es como lo estoy haciendo aquí. Dos, a partir de las de Riemann, las que tienen métrica de Riemann. Y tres, a partir de su forma o de las variedades complejas. En este caso, vamos a definir una variedad de Keller como una variedad simpléctica con una estructura compatible, casi compleja, integrable. Y la forma omegas pasa a ser algo que le conocemos como la forma de Keller. Entonces, esto es Keller, sí, solo sí, M es una variedad compleja. Y de esa manera podemos construir estas propiedades. Entonces, si construimos la forma de esta manera,
y queremos que J preserve la estructura simpléctica. Esto pasa únicamente cuando los coeficientes A y C son igual a 0. Bueno, aquí había cambiado esta omega a esta forma porque quería hacer un ligero ejemplo sobre cómo podíamos construir, o más bien podríamos obtener de regreso la ecuación de Schrödinger a partir de un operador hamiltoniano clásico con estas cosas, pero pues no lo metí porque pensé que iba a ocupar demasiado tiempo. Pero bueno, el punto es que si estos dos coeficientes son 0, entonces entonces esta J preserva la estructura, la forma simpléctica. Ahora, la derivada exterior es 0, sí, solo sí, pues la suma de los operadores de Dolbeault es 0. Y si esto pasa, entonces cada uno es igual a 0. Esta omega es igual a su conjugado y por lo tanto los coeficientes de h son iguales a su conjugado, por como lo definimos aquí arriba. Y si al hacer n veces el producto cuña con omega, este es distinto de 0, esto implica, o más bien es sí solo sí, si el determinante de esta matriz definida por los coeficientes de arriba es distinto de 0, y entonces h es una matriz hermitiana invertible. Y también la forma omega, cuando le aplicas la estructura J a uno de los vectores, es siempre mayor que 0, implica que es localmente de Riemann, y por lo tanto H es una matriz positiva. Podemos entonces hablar también de los potenciales de Keller. Si tú tienes una variedad y tienes una función que pertenece a las funciones suaves de la variedad, decimos que es estrictamente plurisubarmónica. Espera. ¿Dónde está? Pero se supone que, bueno, ahorita regreso a esa parte. Bueno, el punto es que si tenemos esto y si hacemos las derivadas cruzadas y esto nos da siempre mayor que 0, entonces podemos construir la forma a partir de este potencial, que va a ser esta función que pertenece a las funciones suaves de la variedad. Y a esta función le conocemos como el potencial de Keller y la construimos de esta manera. Y pues de acá, de lo de atrás, como les había dicho, si podíamos construir como un hamiltoniano clásico y regresar la ecuación de Schrödinger, pero pues yo no lo hice, porque requiere algunos resultados de geometría simpléctica que no quería meter aquí. Y pues vamos a hablar un poco de lo que es la curvatura en las variedades de Keller. Primero que nada, voy a cambiar un poco la notación. Entonces, para un tensor de la forma así, SA, vamos a definir S alfa como un medio de SA menos I veces esta estructura J aplicada a SJ, y S alfa conjugado como un medio de SA más I veces J, esta J aplicada a SJ. Y de la misma manera, para su forma covariante, si tienes TB, esta pasa a T beta de la misma forma, ¿no? Entonces, si tú tienes ya un tensor más, un tensor más complejo, pues simplemente haces lo mismo para cada índice. Entonces, en las variedades de Keller se tiene que la curvatura de Riemann se puede demostrar que se define de la siguiente manera. Sin embargo, uno puede identificar todos estos tres elementos a partir de simetrías y conjugación, uno lo puede identificar, todos estos tres elementos sobrantes, y observamos que la curvatura de Riemann únicamente depende de este elemento. Por lo tanto, como el tensor de Ricci está definido de esta manera, podemos definir el tensor de Ricci así. Y análogamente lo podemos definir así. Entonces ya tenemos lo que es el tensor de Ricci y la curvatura en las variedades de Keller. Podemos entonces definir algo muy importante que es la forma de Ricci. Entonces definimos la forma de Ricci de la siguiente manera, que también es como aplicarle esta J al tensor de Ricci. Y observamos que esta ρ garigoleada o esta ρ diferente es entonces una variedad, una unoforma real cerrada, y su clase de cohomología pertenece a la segunda clase de cohomología de las variedades y depende solo de la estructura compleja en la variedad. Y esta siempre es igual a 2 veces pi por la primera clase de Chern en la variedad. Este concepto va a ser muy importante más al rato cuando hablemos de lo de las variedades de Calavilla. Pero antes quiero introducir el concepto de holonomía.
Bueno, como tenemos que las variedades de Keller admiten una métrica de Riemann, entonces por el teorema fundamental de la geometría de Riemann, existe una única conexión que se le llama la conexión de Levi-Civita. Lo que hace la holonomía es darnos, o sea, está relacionada con el transporte paralelo. Entonces, muchos de ustedes saben que si ustedes transportan de forma paralela un vector alrededor de una curva cerrada en cualquier espacio, no siempre nos va a regresar el vector a su posición original. Si hay curvatura, bueno, si es plano, sí nos los va a regresar, pero si existe curvatura, nunca no nos va a regresar el vector en su posición original. Y a este fallo en la posición original, cuando realizamos el transporte paralelo, es lo que le llamamos la holonomía. Ahora vamos a hablar de los grupos de holonomía y lo voy a definir para el haz vectorial. Lo podemos definir para un haz principal también, pero en este caso voy a definirlo para el haz vectorial. Entonces, si tú tienes una variedad y un haz vectorial con la conexión que ya hemos establecido, que en el caso de las variedades de Keller van a ser la de Levi-Civita, fijando un punto en la variedad y si tú generas, bueno, aquí le puse bucle, la palabra en inglés es loop. A mí me gusta más la palabra loop, pero bucle o curva cerrada tal que ella regrese en sí misma y que sea una curva suave por pedazos con punto inicial y punto final en X. Entonces, el mapeo de transporte paralelo que va de EX en EX es un mapeo lineal invertible. Y definimos el grupo de holonomía como la holonomía de la conexión, como estos mapeos de transporte paralelo que pertenecen al grupo general lineal de EX. Y si estos grupos, y si estos mapeos los podemos deformar al bucle constante en X, a este grupo le vamos a llamar o lo vamos a definir como pues aquí no, como holonomía 0 de X en la variedad de la conexión. Uno de los resultados más importantes es la lista de Berger, que te dice que si tú tienes una variedad simplemente conectada, perdón, una variedad de Riemann simplemente conectada, tal que tiene una métrica de Riemann que es irreducible y no simétrica, entonces exactamente uno de los siguientes casos se mantiene. Si la variedad tiene dimensión n, entonces su grupo de holonomía está en las rotaciones especiales de n. Si la variedad tiene dimensión 2m mayor o igual que 4, entonces su grupo de holonomía pertenece a las unitarias de m. O, alternativamente, también puede pertenecer a las especiales unitarias. Si es 4m, que es mayor a 4, puede ser bien o del grupo simpléctico, m grupo simpléctico 1, o simplemente el grupo simpléctico. Si es de dimensión 7, entonces pertenece a un grupo que se llama G2, y si es de dimensión 8, pertenece a un grupo que se llama spin 7. Hoy nos vamos a enfocar en particular en los números 2, 3, bueno, en primera, aquí vamos a poner. En primera, si es de dimensión 2m mayor que 4, estas son las métricas de Keller, y por lo tanto, pues son variedades de Keller. Si pertenece al grupo Special Unitarian, son métricas de Calabi-Yau, y como pues las métricas SU y como los grupos SUM son un subgrupo o están contenidos en UM, entonces también son Keller. Si el grupo de holonomía 0 que hemos definido acá atrás pertenece a los unitarios especiales, esto pasa sí, solo sí, esta métrica es Ricci plana. Entonces las métricas de Calabi-Yau son localmente Keller-Ricci planas. Y pues para las que son del grupo simpléctico, estas son métricas hiper-Keller. Y debido a que pues estas del grupo simpléctico están contenidas en las especiales unitarias de 2m y que a su vez están contenidas en las unitarias de 2m, entonces también son variedades de Keller-Ricci planas y variedades de Calabi-Yau al mismo tiempo. Ahora, vamos a regresar a lo que habíamos hablado sobre el que fuera esta forma que habíamos definido como la Ricci forma, para hablar de la conjetura de Calabi. En 1954 me parece que Calabi propuso su conjetura y ya la demostró en 1937. Y es que si tú tienes una variedad compleja, compacta y G una métrica de Keller en M con forma de Keller omega, si tú supones que existe esta Ricci forma, o más bien supones que existe una Ricci forma que vamos a llamar Rho prima, que es una forma real y cerrada en M, con pues el grupo, la
la clase de equivalencia que pues es igual a como lo habíamos definido. Entonces existe una única métrica G' con M con forma de Keller omega prima, tal que la clase de equivalencia de omega es igual a la clase de equivalencia de omega prima que habíamos encontrado a partir de esta rechiforma, y pertenece al segundo grupo de cohomología. Y decimos que esta ρ' es la rechiforma de esta métrica G'. Y ahora digamos, ¿esto para qué o qué? Pues resulta que si encuentras variedades para las cuales su primera clase de Chern es igual a 0, como construimos la rechiforma, esto implica que esta rechiforma es igual a 0. Y por lo tanto, el tensor de Ricci también es igual a 0. Y decimos entonces que esta variedad es Ricci-plana. El motivo por el cual estas variedades son de suma importancia en el estudio de la física es porque en automático se vuelven soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío. Porque pues obviamente este tensor se vuelve 0 y queremos que todo esto sea 0. Y pues si el tensor de Ricci es 0, el escalar de Ricci es 0 y todo es 0 y todos estamos felices. Entonces por esto son muy importantes. Ahora podemos relacionar esto con lo que es la teoría de cuerdas. Entonces sabemos que la teoría de cuerdas está muy relacionada con la supersimetría. Entonces en 11 dimensiones, que es donde vive la teoría M, la supersimetría más pequeña la llamamos coloquialmente como N1. Y esta tiene 32 supercargas, que son los generadores de las supersimetrías. Si te vas a 10 dimensiones donde existe la teoría de cuerdas, para n igual a 2 tienes 32 supercargas y para n igual a 1 tienes 16 supercargas. Pero queremos llevar esto a nuestras 4 dimensiones observables. Y pues si tú llevas 32 supercargas a las 4 dimensiones observables, obtienes n igual a 8. Y esto pues no es muy bueno porque si mientras incrementamos este n, entonces la teoría se vuelve más y más restringida, constrictiva. Y pues en 4 dimensiones además a lo mucho queremos un n igual a 1. Entonces para llevar lo que tenemos de n igual a 1 de 10 dimensiones y además queremos que haya 4 supercargas. Entonces lo que típicamente se hace es compactificar el resto de las dimensiones en una variedad de Calabi-Yau de 6 dimensiones con radio de alrededor de 10 a la menos 33 centímetros, que es extremadamente pequeño y es por lo cual pues no lo observamos en nuestro mundo real, porque es ridículamente pequeño. Finalmente, quiero hablar un poco sobre más lecturas sobre el tema. Para empezar, están las variedades de Hiperkeller, que ya había mencionado, cuyo grupo de holonomía son el grupo simpléctico. Y dentro de estas están variedades no compactas, que son las 4 variedades de Keller, que se conocen como espacios de Ale, en donde podemos encontrar instantones gravitacionales. Tenemos también las superficies K3, que fue de lo que habló Joaquín, que son el ejemplo de menor dimensión, que es Calabi-Yau e Hiperkeller compacto al mismo tiempo, y me parece que es el único además, y cuyos grupos de holonomía son el Special Unitarian 2, el especial unitario 2, y el grupo simpléctico 1. También podemos hablar de la simetría de espejo, que pues fue uno de los resultados que de hecho fue curioso porque salió a partir de la física. Usualmente, o por lo menos yo pienso que los resultados de matemáticas conllevan a observaciones físicas, pero en este caso fue uno de los raros casos en donde la física, debido al estudio de las variedades de Calabi-Yau, permitió nuevos desarrollos en la matemática. Y también a los casos excepcionales de los cuales no hablé, que son G2, y en G2 podemos desarrollar la teoría M. Y pues ya, eso sería todo por mi cuenta. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Antonio. Agradecemos a Antonio. Muchas gracias, estuvo muy interesante. ¿Hay algunas preguntas del público que quieran hacerle a Antonio acerca de su presentación? Yo tengo algunas preguntas. Espera, me acabo de acordar de algo ahorita Okay. es que yo había encontrado precisamente que, por ejemplo, en las variedades de Hiperkeller encontré como un paper en el cual estaban estudiando lo del monopolo magnético y pues resulta que los espacios móduli en R3 para el monopolo magnético son variedades Hiperkeller. Entonces me acuerdo de ti porque como tú vas a hacer la plática de espacios móduli en conexiones planas. Uh-huh.
Sí, aunque la mía es más abstracta, ya no me meto en cosas así más de detalles de física y eso. Pero Sí, sí. sí, órale. Vas a hablar de sistemas superintegrables, ¿no? Sí, así es. Que son como, por lo que entendí, son como degeneraciones de los sistemas integrables de Liouville. Exacto, sí, son sistemas integrales que tienen más simetrías que grados de libertad. Como te acuerdas del problema de Kepler, que salía Ajá, una simetría como, o que la presentan como medio oculta, que es el sí, vector de Runge-Lenz. sí, sí. Pues ese es un sistema súper integrable, por ejemplo. Ya. Sí, y el espacio módulo resulta ser el espacio fase de tu sistema dinámico. Ah, bueno, por eso trabajas con las variedades simplécticas también. Ujú, sí, Y por exacto. eso defines, pero bueno, sé tu plática, es que estaba leyéndola y me surgieron varias dudas, porque, por ejemplo, Ay, bueno, al rato me preguntas. ok, Voy a dejar de grabar. sí, claro.